tomando un día, 2 antes del parcial, ¿sí? Van a tener sus prácticos. ¿Está bien? Para los prácticos no se olviden de dar guantes. Vamos a ver piezas macroscópicas y también vamos a usar el microscopio. ¿Sí? Es importante que ya guarden un par de guantecitos en su mochila para ese momento. Todos los exámenes parciales son choice. Los recuperatorios son orales, por el momento. Por el momento. Y en los parciales puede haber 4 o 5 preguntas prácticas. Generalmente, obviamente, de las piezas que vieron al microscopio y las piezas que vieron macroscópicamente. Es decir, que no es nada inventado en lo que ustedes ven. Sí, perfecto. Esto me gusta bien encararlo siempre antes porque después empiezan a surgir esas dudas. Perdón, sí. ya Lucio dice que ¿Está? lo vemos. Estamos siempre. Gracias. Gracias. Lento. Entonces, si nos falta una preguntita para probar en el choice, vamos a repechaje en el mismo momento y es oral, ¿sí? Solo si me falta una pregunta. De todos modos, ustedes ahora quédense tranquilos, yo se los cuento porque sé que es lo primero que quieren saber de la cursada, cómo son los exámenes, si es choice, si es oral y demás, ¿sí? Entonces, esperen que les pongo ya en pantallita. Rodrigo Albín. Sería bien. A ver si seguimos. Benito Facundo. María Eduarda. Valeria Capela. Jean-Pierre Chávez. Colombo. No. Horno de Moura, no. Pablo José de Sousa. ¿Cuántos apellidos conocidos? Claro, ahora cuando voy leyendo los apellidos, los niños... Sí, capaz que las caras no tanto, ¿viste? Pero el apellido sí. Claro, Milena de Sousa. Lizardo Sánchez Milagros. Natalia Domínguez. Esteban Riola Luana. Agustín Galassi. Entonces es el de abajo, porque hay un Galassi, ¿no es cierto? Galassi. Sí. Pasó hace un año. Juan Pablo Cost. Zoe Lemarchand Álvarez. Marquina Guevara Fercel. Tainá Meneses. Juan Pablo Miranda. Murillo Micaela. Se fue. Mira. Novar Taumaturgo Camila. Otero Brisa. Pacheco Bruno. Palmeira de Oliveira Raquel. Pamela Day Delfina. Pimentel Galenco Leonardo. Bianca Ribeiro López. Soto Guerra Delia Rosa. Tonelo Moreno Isabela. Se vienen acá los casos clínicos, ¿viste? Claro, hay el foro de embrios. corrección,
Explícame. Uy. Bueno, vamos a hacer una cosa. Te pido por Atrás no favor está, ¿no? que me escribas bien. Bueno, arrancamos así, no terminamos tan tarde, ¿sí? ¿Te parece? ¿Sí? Bueno, entonces les conté un poquito cómo era el tema de los exámenes, cómo era el tema de los prácticos. Vamos a lo importante. Libro. Cualquier edición, ¿sí? Viene en amarillo, en celeste, en blanco y en azul. Sí o sí el Robbins. Lo pueden conseguir en varios lugares. Acá en la biblioteca. En la biblioteca también. Y cualquier edición. Si es la 10ª, mucho mejor. Y si no, no hay ningún problema. Lo vamos a compensar y actualizar con las clases, ¿sí? En patología es re importante la lectura del libro. ¿Por qué? Patología a veces nos lleva a estudiar un poco de memoria. Y hay algunas cosas que yo me puedo aprender de memoria, como por ejemplo qué inmunohistoquímica le toca a un tumor, pero hay otras cosas que las tengo que sí o sí relacionar. Entonces, si yo estudio de memoria, es ahí cuando fallo. ¿Está bien? Ojo con estudiar todo de memoria. Hay cosas que sí, porque son datos concretos y de tablas, y hay otras cosas que siempre las tengo que repensar. ¿Está bien? Entonces, este es el libro. Todo esto lo van a tener en el campus, ¿sí? Clase por clase, todo va a ser arrojado al campus cuando nos habiliten el campus. Entonces, generalmente ustedes, antes de venir los miércoles a las 4, ya tienen la clase y si quieren la pueden ir mirando desde la computadora mientras nosotras las vamos dando en el momento. ¿Está bien? En el campus también les va a figurar todo el programa, todos los temas que indefectiblemente tienen que saber a la hora de rendir, ¿sí? Y las fechas de exámenes, las fechas de prácticos y demás. ¿Está bien? Puede ser también que haya algún tema que no lleguemos a dar, pero que nosotros le vamos a decir, bueno, estudienlo porque va a haber preguntas sobre el mismo. De cualquier modo, si ahora no sé, vamos a estar habilitado el campus, si ustedes quieren copiar la clase con un pendrive, y si tienen un correo electrónico, compartimos información. Ahí se los anoté, ese es mi correo, ¿sí? Cualquier duda, consulta, me escriben, ¿sí? Después vos, si querés. Sí, le pongo, ustedes me piden la clase y se las envío a uno de ustedes o a un correo general. Generalmente tienen un correo general. ¿Correcto? Bueno, preguntas sobre la cursada. Parciales, prácticos, dudas, preguntas, ¿dónde estudio, cómo estudio? ¿Quedó todo bien clarito? ¿Sí? Todavía no tengo. Claro, tenemos el programa de neuropatología, pero no tengo aquí los datos. No, todavía no está establecida si la fecha exacta, hoy me confirmó Ani. Porque a veces se combinan dos módulos. ¿Vieron? A veces, por ejemplo, son neuropato y cardio, no sé. ¿Sí? Por las dudas, que no esté habilitado el campus, la semana que viene es enfermedades infecciosas y vasculares, ¿sí? Del sistema nervioso central y periférico. Enfermedades infecciosas y vasculares. ¿Correcto? Así, este programita ustedes lo tienen, este cronograma. Sí. Perfecto, entonces lo pueden ir leyendo. Tengan en cuenta que el idioma de nuestra patología, que es una patología clínica o clínico-quirúrgica, porque también hay tumores, tiene un idioma especial. No es como la patología general, que está muy vinculada a la fisiopatología. Entonces, por la experiencia de tantos años, generalmente se piensan que es la misma forma de estudiar. En cambio, patología clínica y patología quirúrgica es precisa, ¿sí? Algo es blanco, ¿sí? ¿Tiene mitosis o no tiene mitosis? ¿Sí? Hay que ser preciso y objetivo, ¿correcto? En la terminología. Sobre todo para que puedan
estudiar y no se sientan defraudados o mal o se depriman cuando en el examen no puedan responder. Realmente en los exámenes nosotros ponemos una introducción en cada pregunta y he escuchado muchas veces que me dicen, sí, pero todo lo que dice la viñeta es lo que sé. Después lo que se pregunta no lo estudié. ¿Correcto? Ustedes acá tienen que saber patología. ¿Qué implica la patología? Definición de la entidad, etiopatogenia de la misma, descripción macro, descripción microscópica, diagnósticos diferenciales y si hay técnicas especiales como por ejemplo la inmunohistoquímica, que es casi como la hematoxilidosis. ¿Sí? Después puede haber biología molecular, podemos tener que saber algún punto en particular, pero esto es lo que deben conocer de patología. Tercero, cuarto, quinto. ¿Sí? Esto no es fisiopatología. Es más morfológico con implicancias desde la embriología, la histología, la química, ¿sí? Tiene muchas, si usted tiene que tener la base que suponemos con algo que ustedes tienen. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Y como ustedes tienen la base que se recién acaba de mencionar, no voy a tocar el tema técnica histológica con toxina, porque supongo que histología todos lo aprendieron, ¿verdad? Bien, entonces, brevemente, vamos a empezar con la clase de hoy. La primera clase que ustedes tienen hoy corresponde a inmunomarcación. Término nuevo, algunos lo conocerán, otros no, piensen tranquilos, que ahora nos vamos a enterar de qué se trata. ¿Se acuerdan cuando nosotros incluíamos la muestra? Iba en parafina, iba con todo un procesamiento, después se tenía con hematoxilina eosina, quedaba en el vidrio y lo miraba en microscopio. Todos se acuerdan de la técnica histológica, ¿verdad? Bien. A veces hay ciertos tejidos, hay ciertas patologías, fundamentalmente las neoplasias malignas, que a mí no me alcanza solamente en poner nombre y apellido a esa patología con la técnica de hematoxilina eosina. Entonces necesito algo más, que me dé la certeza de que verdaderamente estoy ante esa neoplasia. Y de esto se trata la inmunomarcación. Es el recurso que tenemos los patólogos para poder dar un diagnóstico totalmente de certeza en el 90% de los casos. Porque en el 90% a veces nos queda rezagar un 10% que la inmunomarcación no se asemeja a lo que yo estoy esperando. ¿Sí? Empiezan los dolores de cabeza. Pero no importa, tema aparte. En tercero nos compete esto, saber de qué se trata la inmunohistoquímica. Y vamos a empezar por lo básico de lo básico. Primer año, todos recordarán reacción antígeno-anticuerpo. Ustedes han tenido, cuando vieron técnicas con Inés y con Celia, tuvieron algo sobre inmuno, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que es un antígeno y lo que es un anticuerpo? Sí, perfecto. ¿Yo qué necesito? La reacción con el antígeno, que viene de afuera, que es minoxa, con el anticuerpo, que lo genera ¿quién? ¿Qué generaba el anticuerpo? Bien, ¿cuáles? ¿Qué células blancas? Perfecto. Bien, linfocitos B. Necesito producir el anticuerpo, que se arme la llave y que genere esa unión antígeno-anticuerpo. Y esto no se lo olvidan más, porque no solamente compete para la inmunohistoquímica, sino que vamos a ver un montón de patologías que tienen reacción antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Bien. Entonces, la inmuno se basa en eso. Yo tengo un tejido con el taco de parafina que recién les conté, ya hice mi técnica de hematoxilina eosina, ya lo miré en microscopio y veo algo raro que no me cierra. Creo que está el carcinoma, pero necesito más. Técnica de inmunomarcación. Antígeno-anticuerpo. El antígeno va a ser mi taco, el tejido que yo estaba mirando y que ahora vuelvo a cortar. ¿Para qué? Para meterlo dentro de una máquina y ponerle el antígeno, el anticuerpo, perdón,
eso yo le digo doctor porque hizo un doctorado químico. ¿Quién es? César Milstein, ¿sí? Es premio Nobel argentino. ¿Y por qué en la clase de inmuno? Porque él diseñó y ganó el premio Nobel por eso los anticuerpos monoclonales, base de la inmunomarcación. ¿Está bien? Bien, para los que no se acuerdan, todo esto lo van a tener en el campus, si quieren les paso la clase, es un repasito, ¿sí? Yo no suelo escribir tanto en las diapos hoy porque es la primera clase, les queda todo escrito, es lo que recién acabamos de charlar. Obviamente la definición de anticuerpo, aquí también la tienen, para recordar, la unión, ¿sí? Esta llave, esta ligadura de las que recién les hablaba. Esto es todo lo que les acabo de contar recién de cómo el aparato se une a ese tejido que yo le estoy poniendo, al anticuerpo químico, y de ahí generan una reacción enzimática que ahora vamos a ver qué pasa. Punto. Bajo el reloj. Eso es inmunohistoquímica. Y recién hablábamos de neoplasias, ¿no es cierto? Las voy a usar con la inmunomarcación. ¿Y qué es una neoplasia? Y les pregunto, ¿una neoplasia siempre es cáncer maligno? No. Bien, los escucho. Puede ser benigna, perfecto. Entonces, ¿qué es una neoplasia? Multiplicación celular. Es una proliferación neoplásica, significa una proliferación celular. Copio, que puede ser benigna o puede ser maligna. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cuándo es benigna y cuándo es maligna. Por ejemplo, yo tengo esta rodillita, este pequeñito, ¿está normal? No. Bien, está alterada, está agrandada, tiene una lesión voluminosa, seguramente tiene una consistencia aumentada. La clase que viene vamos a hablar de lo que es consistencia, coloración, porque es todo nuevo eso para ustedes. Sí, la comunicacionaria especial del patólogo es así. Entonces, esto es una neoplasia. ¿Yo puedo decir solamente con esta imagen si es benigna o maligna? Bien, me llega una biopsia a este paciente. Viene el cirujano, le hace un cortecito, me manda el taquito, yo lo pongo en parafina, con H&E, tengo dudas, ¿qué hago? Perfecto, ese es el concepto que quiero que les quede, ¿sí? ¿Esta es una lesión en piel? Perfecto, muy bien. Simplemente para mostrarles un poquito de lo que son los tumores. Esto que empezamos a ver ahora en imagen son los tumores que en el práctico van a tocar, van a palpar, van a cortar y demás. Por ejemplo, acá les estoy mostrando un riñón que tiene un hermoso carcinoma de células claras, no me importa ahora que sepan qué es. Este es el tumor. Y miren lo nuevo que vamos a ir aprendiendo. Es una lesión bien delimitada, amarillenta ocre, con sectores hemorrágicos, finamente tabicada, de consistencia blanda, gravemente blanda. ¿Sí? ¿Vieron esa descripción que hicimos recién? Eso se llama descripción macroscópica. Cuando yo tengo una pieza, estoy obligada a hacer una descripción macroscópica. ¿Está bien? Un útero, ¿ven el circulito de arriba? Bueno, lesión redondeada, blanquecina, bien delimitada, de consistencia súper aumentada, mioma. Es una neoplasia benigna. Eso es un colon abierto en mariposa, fíjense, otra lesión tumoral. Acá hay otro colon totalmente diferente, fíjense, ya más blanquecino, infiltrante, feo, ¿no? Eso ya me da la pauta que me voy a algo maligno, cuando algo no tiene el borde definido, que se me está yendo para la serosa y demás, ya empiezo a pensar en malignidad. Acá lo mismo, fíjense, es otro riñón totalmente deformado, con muchas áreas hemorrágicas, bien blanquecino, y ocupa el 100% del parénquima renal.
Hoy pienso, esto debe ser algo maligno, ¿está bien? Por eso la importancia de la macroscopía, y por eso con CIVI somos bastante rigurosas en sus descripciones macroscópicas. Inclusive van a estar en el parcial. Entonces, la clase que viene vamos a tener todos los tips de cómo hago una descripción macro. Pero ya sepan la importancia. Además, la descripción macroscópica van a ver que generalmente coincide con la semiología, con el examen físico. Muchas veces coincide si es móvil, no es móvil, si es duro, si es blando. Y aquel que le gusta hacer imágenes, que quiere hacer la especialidad diagnóstico de por imágenes, es la macroscopía expresa lo que ustedes pueden ver en una ecografía, en una resonancia, en todos los estudios nuevos que hay ahora. Por eso hacemos tanto hincapié en la macroscopía. Ahora después el que ya quiere hacer patología, quiere hacer claro, investigación, trabajar en algún tema en particular, bueno, ahí sí el microscopio hay que darle un poco más de bolilla. Bien, vamos a salir un poquito de la macro, porque lo doy es un pantallazo, ¿sí? Después en cada tema vamos a ir bien profundo con la macro de cada órgano y de cada patología. Vamos a la histología. Entonces yo les pregunto, ¿qué diferencia tengo entre esta población celular y entre esta población celular? En la lado del contenido evidente, que eso es la reacción de que hay mucha transcripción, entonces no es Hermoso. secundarias que podemos entrar en estas actividades por la relación nucleosida. Me encantó, pero brillante este pibe. Excelente. Es una cosa de, pero te doy mi sello, diagnosticame vos ya. ¿Qué más? Te faltó una. Después la cromatina es hipercromática. No, ya está, tiene 10. Mara, ¿tu nombre cuál es? ¿Qué? ¿Tu nombre es? Juan Pablo. Juan Pablo. Excelente todo lo que dijiste, ¿sí? Entonces, ahora sí, me pongo seria, salimos de los chistes. Esto es normal. Esto es neoplásico. ¿Por qué neoplásico? Si yo voy a replicar células, debería replicar siempre con la cantidad y la forma normal de mi célula original, ¿cierto? Y si yo estoy replicando y de repente ¿qué empiezo a hacer? Núcleo irregular, no es más redondito, es mucho más grande, como dijo Juan Pablo, la relación núcleo-citoplasma. ¿Todos entienden esa palabra que vamos a usar hasta el hartazgo? Si este es mi núcleo y este es mi citoplasma, yo tengo la relación núcleo-citoplasma normal en una célula normal sin atipía citológica, y en una célula neoplástica, ven que está mucho más disminuida, ocupa mucho más tamaño el núcleo que el citoplasma, como se ve acá, como se ve en el medio. Fíjense, acá tengo mucho más citoplasma y acá tengo mucho menos. Y no solo eso, acá ¿cuántos núcleos tengo? 1, 2, 3, 4 núcleos, nucleolo evidente, membrana nuclear irregular, ¿sí? La cromatina empieza a ser más densa o empieza a ser más grumosa. Todas esas son pautas de atipía citológica. Y se quedan con ese concepto. Si alguien no entendió el concepto, lo vuelvo a decir. Atipía citológica. Atipia. Muchos le dicen atipia, a mí me gusta decir atipia. Entonces, mucho tumor, hablamos de la macro. Además tiene el acento en la I, así que... Pero viste que usan mucho. Sí, más que nada los de la RAE, pero bueno, no les voy a discutir a los de la RAE. No. Entonces, perfecto, hablamos de la macro, vimos fotos. ¿Y cómo se ve un tumor al vidrio? Porque ustedes todavía nunca vieron un tumor histológicamente hablando, ¿no es cierto? Un tumor maligno. Tenemos allá arriba, fíjense que esto es un patrón glandular que seguramente sea un colon, por ejemplo. ¿Se acuerdan que yo tenía? ¿Todos me ven si escribo acá? Sí. Las glandulitas o las criptas del colon tenían el epitelio de revestimiento, ¿cómo era?
Muy bien, perfecto. Y fíjense en allá, cuando esa célula tiene atipía, cuando ya se convierte en una proliferación neoplástica, pasó de esta cresta, que es totalmente normal, con revestimiento epitelial normal, a tener núcleos así de grandes, o multinúcleos por célula, o nucleolo evidente. ¿Sí? ¿Cómo lo veo en el microscopio? Así, patrón glandular. Eso es un adenocarcinoma. ¿Sí? La foto al lado. Ahí no tengo un patrón glandular, no tengo la luz en el medio, con el revestimiento alrededor. Tengo nidos y cordones. ¿Está bien? Es otro tipo de neoplasia más sólida. ¿Sí? Y abajo de todo, el que más me gusta, ¿esto qué es? ¿Se acuerdan de esto bien eosinófilo que tenía la piel? ¿Cómo se llama? Bien, perfecto. ¿Y esto qué será? ¿Peptido? ¿Cómo? Un vaso, mirá, pará. Yo acá no veo ningún núcleo. ¿Viste que el vaso tiene el endotelio? Acá no veo nada. Yo esto lo veo igual que la queratina de arriba, pero metido en el medio. Carcinoma pavimentoso. ¿Cómo dijiste que era eso de eosinófilo? Es de color, el color es eosinófilo. Y no tengo núcleos. ¿Sí? Y tengo esa queratinización que se llama perla córnea, que ya la vamos a ver, es el epitelio pavimentoso. Entonces, viste que en la piel tenés el epitelio pavimentoso arriba, en realidad las capas del epidermis, ¿sí? En este caso, fíjate cómo se meten los nidos y los cordones de ese epitelio pavimentoso, que es esto y todo esto, y a su vez tengo una perla córnea. No es normal. ¿Perdió qué cosa? La histoarquitectura. Entonces, a partir de hoy, cuando empecemos a hablar de un tejido que yo no lo veo histológicamente normal, voy a decir pérdida de la histoarquitectura. ¿Sí? ¿Se entiende lo que significa la palabra? Si mi arquitectura era así normalmente, en cualquier tejido, y yo ahora veo así, tengo una distorsión de la arquitectura. Y esa palabra es la que vamos a usar para mencionar cuando algo está alterado a nivel histológico. ¿Sí? Bien. Ya termino, si no, ¿cómo voy a ver? Tranquila, quedamos perfecto de tiempo, 5 menos 20. Bueno, ¿se acuerdan que yo al principio les había dicho que esa reacción enzimática que me daba el aparato que después transmitía el vidrio, me daba una coloración en la unión antígeno-anticuerpo? Miren cómo se ve la inmunomarcación. Y la pregunta del millón. Si yo uso diferentes inmunomarcadores, ¿tienen diferentes colores? No. Todos se ven marrón. Un poco más claro, un poco más oscuro, pero todo es marrón. ¿Ven que esto está celeste o azulado en el fondo? No está teñido con hematoxilina y eosina. Entonces, ¿qué hace? Como yo no lo tiño con hematoxilina y eosina y directamente voy a hacer el reactivo de inmunomarcación, solamente me resaltan las células positivas para ese anticuerpo. Toda inmunomarcación positiva se ve marrón. ¿Y por qué algunas células me marcan y otras no? Porque las células marrones son las células que tienen antigen, positivas para el antígeno que estoy usando, que ahora vamos a ver. ¿Se entendió? Las que se marcan serían las células sanas. No, son las malignas. Son las malignas. Te ayudo con algo, mirá. Correcto. ¿Ves que tienen todas distintas formas? Claro. Eso se llama pleomorfismo. Son diferentes una de las otras. El pleomorfismo, alto como acá, es bien característica de las neoplasias malignas. A su vez, tenés la inmunomarcación positiva. ¿Sí? Bien. Miren, les traje un montón de ejemplos. Acá donde tengo el cáncer, en el epitelio de revestimiento de alguna glandulita. ¿Sí? Y acá, en nidos. Si este es todo el tejido de sostén y está invadido o infiltrado por estos nidos, ahí es donde tengo el cáncer maligno. ¿Sí? ¿Ven que es todo el mismo color? Todo marrón.
Ahora bien, esta es la misma con mayor aumento. Esto es re fino, pero lo van a leer en un montón de lugares, por eso se los quiero comentar para que quede el tema sabido. ¿Ven que esta inmunomarcación me marca bien la membrana de la célula? Hay otros inmunomarcadores que me marcan el núcleo y hay otros inmunomarcadores que me marcan el citoplasma. ¿Sí? Según a dónde me marque el anticuerpo, tengo la posibilidad. Ahora vamos a ver de qué se trata. No es lo mismo que el anticuerpo me marque en membrana, que me marque en citoplasma o que me marque en núcleo. ¿Está bien? El anticuerpo marca en un lugar específico. ¿Sí? Eso obviamente en tercero no es necesario que lo sepan, se los digo porque está en todos los libros. ¿Sí? Bien, vamos a ver de qué se trata un poquito toda esta cosa de la inmunomarcación. Hay un montón, hoy son más, creo que el último fue 2185, una cosa así, anticuerpos. Cada hospital tiene una cierta cantidad, ¿sí? No todos los hospitales tienen inmunomarcación, con lo cual año 2023 no voy a seguir hablando. Vamos con el primero, el más conocido y el más querido por todos porque es bien fidedigno, ¿viste? Cuando vos la tenés positiva, te pones feliz, porque le pones el sello, le pones todo, recalco. Son las citoqueratinas. ¿Para qué voy a usar la citoqueratina? Y esto sí lo tienen que saber. Para las células epiteliales. ¿Sí? Entonces vamos a ir despacito. Citoqueratina, células epiteliales. Acá tienen toda una descripción y fíjense en la recontra ayuda, pregunta de choice. Los chicos saben que yo siempre doy un anticipo de lo que va a ser el choice. Puede entrar o no puede entrar, pero ojo. ¿A dónde se expresa? En todos esos lugares. Epitelios simples, epitelios ductales, medulares, globo de mama, mucosa del gastrointestinal, ductos biliares, páncreas, túbulos colectores renales. ¿Sí? Ejemplo. Mira. Citoqueratina positiva. ¿Está bien? La citoqueratina 7 es otra, se usa mucho para próstata y para todo lo que sea urinario, tracto urinario. Fíjense en todos, siempre en el mismo color. ¿Está bien? Entonces ahí en las diapos tienen la descripción de qué órgano me va a marcar cada una de las queratinas. ¿Está bien? Cuando veamos tumor por tumor, obviamente lo vamos a repetir. ¿Sí? Vamos con la dimentina. A veces confunde, a veces sirve. ¿Y para qué la uso? Algo tan importante como para marcar las células mesenquimales que tengan atrofia, siquiera el mesenquima. ¿Mesenquima? ¿Nadie? Perfecto. ¿Sí? Entonces, muchas veces la neoplasia tiene origen en el mesénquima. ¿Qué voy a usar? Dimentina. Porque no estoy hablando de células epiteliales, sino usaría citoqueratinas. Fíjense, por ejemplo, el tumor del estroma gástrico, como solamente me da positividad para dimentina. Todos los otros inmunomarcadores me dan negativos. Punto aparte, miren esta célula neoplásica. ¿Sí? ¿Ven cómo se nota cuando algo tiene atipia? Y un comentario que ustedes lo tienen que saber de biología. ¿Qué son la citoqueratina y la dimentina? Son componentes. Muy bien, del citoesqueleto, excelente. ¿Qué son? ¿Microtúbulos, filamentos intermedios o microfilamentos? Yo hice el mío en directo, me encantó. No, los microtúbulos, las huevotubulinas, alfa, beta, gamma. Los miofilamentos hay uno solito que es la actina. Entonces son uno de los tantos ejemplos de filamentos intermedios, que como les va a ir mostrando Maru, la inmunohistoquímica se nutre de todos estos filamentos
filamentos intermedios, la citoqueratina como marcador epitelial, la vimentina como marcador mesenquimático, estromal, que se expresan desde los primeros días de la embriología. Elonasa neurona específica, neurofilamentos, todos filamentos intermedios. ¿Sí? Recuerden, traten para ir relacionando con lo que ya han estudiado. La desmina para músculo liso, ¿sí? Todos, la mayoría son filamentos intermedios. Bien. No, por favor. Rhabdomyosarcoma, a todos les suena la palabra. Tumorazo, terrible. ¿Sí? Miren, como marca positiva la vimentina. ¿Sí? ¿Lo ven? Pero más chiquitito. Pero son los puntitos marrones que me dan la positividad para vimentina. Acuérdense de ese dato porque el rhabdomyosarcoma, el 90% de las veces, es vimentina positivo y es de gran ayuda. ¿Sí? Vamos un poquito al cerebro, las células gliales, que todos se acuerdan de las células gliales. Mirá, bien sí, escuchen. Proteína glicofibrilar ácida, la GFAP, es el inmunomarcador que voy a usar. ¿Sí? Opa. Me da así un poquito más fuso, obviamente, porque son células gliales. Aún así, fíjense que da positividad y hay varias que tienen atipía. Marcadores linfoides, les vamos a llamar CD, CD10, CD5, CD3, CD20 y así sigue la lista, que es interminable. ¿Alguien sabe qué significa CD? Cúmulo de interacción. Muy bien, cúmulo clúster, excelente. Y fíjense, esto por ejemplo linfoma, cómo me está marcando las células que tienen atipía. ¿Sí? Las células neoplásicas. Todo lo que no se marca es reactivo, es normal. ¿Sí? Lo que tiene atipía en este linfoma son las células que están inmunomarcadas, hablando en criollo, de color marrón. Y otro detalle no menor. ¿A dónde me está marcando el CD? En membrana. ¿Sí? Porque fíjense, yo les muestro esta marquita acá. Citoplasma débil, ¿es positivo? No. Lo positivo es la reactividad en membrana. ¿Sí? Acá tienen otro linfoma, CD15, CD30. Esto es pregunta de choice. CD15, CD30 para el linfoma. Fíjense en cómo inmunomarca. Se ve borroso porque está muchísimo aumento. ¿Sí? Otra vez, marcador de membrana. ¿Sí, vale? Después vamos a verlo bien explícito, exacto. No se olviden de esto, importante. Entonces, vamos a hacer un mini resumen de lo que hablamos recién. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que llevar? ¿Y qué tengo que leer en casa? ¿Qué es la inmunohistoquímica? ¿Para qué sirve? Diferencia entre neoplasia maligna y neoplasia benigna. Hoy no importa la macro, lo vamos a ver la clase próxima, ¿sí? Las diferencias y cómo se habla y demás. Y ya tengo que ir leyendo un poquito qué son las citoqueratinas, qué son los marcadores mesenquimáticos como la vimentina, por ejemplo, qué son los CDs, para qué se usan. O sea, voy a usar esta diapositiva de guía para agarrar el libro y terminar de leer todo lo referente a inmunomarcación. ¿Sí? Preguntas. Por ejemplo, si yo voy a someter una pieza a inmunohistoquímica con un CD15, por ejemplo, el CD15 es un producto de laboratorio. Exacto, es algo biológico. Sí. Es el anticuerpo y se lo aplico al tejido. Exacto. Y los componentes del antígeno que reaccionan a eso son positivos, en este caso un CD15, que esa persona tiene un linfoma confirmadísimo. Sí, y ahora te voy a dar dos detalles. El número 1, para que la reacción suceda, yo no meto enzima. Generalmente es lo que hace. Eso es todo un mecanismo del aparato. Vos ponés el tubito y el aparato hace todo solo. Obviamente, para diagnosticar un linfoma, no uso solamente un CD15. Le pido toda la batería de inmunomarcadores para el linfoma, porque lo estoy sospechando con el HIE, y según lo que me dé positivo, voy a saber qué tipo de linfoma es, porque el linfoma son 3 millones. ¿Sí? Hay un montón de variantes. Pero está perfecto tu pensamiento,
le agrego lo de las enzimas y que siempre usamos paneles de inmunomarcación, que son varios inmunomarcadores. ¿Alguna otra preguntita? Quería aclararles 2 o 3 cositas. Tengan en cuenta que la inmunohistoquímica es un instrumento de ayuda. ¿Sí? El diagnóstico siempre se hace con hematoxilina y eosina. Por eso es muy importante, uno de los tantos actividades de trabajo práctico que vamos a hacer, ustedes van a completar una boleta como si ustedes fueran el médico que hizo la biopsia y le manda la biopsia al patólogo, para aprender y acostumbrarse a describir clínicamente lo que están viendo, que es de fundamental ayuda para el patólogo. Sexo, edad, ubicación de la lesión, es fundamental. Eso por un lado. La inmunohistoquímica es una ayuda, una herramienta fundamental, pero el diagnóstico tiene que hacerse con hematoxilina y eosina. No es la panacea. Segundo, fíjense que Manuel estuvo hablando sobre todo de marcadores de estirpe. Es decir, ¿cuál es la estirpe? Si es epitelial, si es mesenquimático, si es glial, para orientarle hacia ese lado. Pero la inmunohistoquímica también tiene un gran valor para, por ejemplo, indicar pronóstico, tratamiento. Por ejemplo, van a ver con malos marcadores de proliferación, que yo como el KIG1, KIG67, PSMA, que está indicando, si yo no puedo ver bien las mitosis con HIE, esos marcadores me van a ayudar. Y hay toda una gráfica donde me dice, bueno, altamente positivo, mediano, entonces de acuerdo a eso puedo saber si ese tumor está proliferando mucho o poco. Los famosos receptores hormonales que hace 40 años que se utilizan en tumores de mama para evaluar si tiene estrógeno, progesterona, P53, que es un marcador de proliferación, no es un receptor hormonal, a ver qué tratamiento le doy tamoxifeno, le doy Servepin, si tiene R2 positivo, es decir, que tienen no solamente la posibilidad de diagnóstico de estirpe, sino evaluar pronóstico y posibles tratamientos para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Es decir, por eso es muy, muy útil, como hacer un PAS en el momento actual, ¿no? Un tricrónico. ¿Qué pasa? Que como los marcadores son en dólares, son caros, hay cierta dificultad económica, como en todo. Entonces, generalmente, sobre todo en provincia de Buenos Aires, hay centros de derivación. Sí, hay los hospitales, tienen un centro de derivación. Por ejemplo, nosotros mandamos al Castex, ¿sí? Que está bastante bien equipado, con sus activados, ¿no es cierto?, de acuerdo al dinero que esté disponible. No todos los hospitales tienen todos los archivos, ¿sí? Los hospitales los tienen y hay otros más pequeños que no. Y perdóname, todos saben la diferencia entre PAS, tricrómico y inmunomarcación. Sí. ¿No? Sin ningún lugar a duda con eso. ¿Qué es una técnica, que es otra? ¿Lo vamos a repetir hoy? No, me imagino que no. PAS y tricrómico son técnicas histológicas de coloración especial. No es inmunomarcación. Son técnicas anilínicas. No necesito reacción antígeno-anticuerpo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Es importante. ¿Sí? Vale. A repasar en el ROS, que en el ROS está todo esto. Y si no, tienen que tener una base, si no se acuerdan, ir a repasar en donde lo tienen, ¿correcto? Si no, les va a costar, va a ser muy aburrido estudiar patología, porque va a haber un montón de conceptos que no se van a acordar, no es que no lo tengan. Veo que uno se olvida y después cuando lo dice, pero esto era así. Así que les pido por favor que aprovechemos estas primeras clases para ir repasando un poquitito todo. ¿Ya estamos, Manu? Bueno. El 29 de marzo tenemos trabajo práctico. Generalmente, como les dijo Manu, los trabajos prácticos hacemos o ejercicio diagnóstico o un ateneo simulado, vemos piezas macroscópicas. No vale desmayarse. Avísalo, por favor, te pido. Vemos al microscopio o vemos en pantalla y generalmente les damos las imágenes que les vamos a tomar en el examen, ¿sí? Para que la vean o al microscopio o en la pantalla. Entonces ustedes toman nota y memorizan, entienden, interpretan qué están viendo.
Si la imagen se la damos, la pregunta no, obviamente. Sería como de regalo. Claro. Bueno, la pregunta se puede referir desde cómo se vería macroscópicamente, a qué inmunohistoquímica pediría o a cuál sería su diagnóstico, ¿correcto? En la cual vamos a hacer un repaso bien rápido de las fuentes embrionarias, las estructuras importantes, los puntos de cierre que nos interesa para recordar las disrafias o anomalías congénitas relativamente frecuentes del sistema nervioso. Y después, el segundo pago, el que ya muchos de ustedes ya lo han copiado, que es la patología congénita y trastornos del desarrollo. Es muy extensa, un poco casi, digamos, alguna cabeza aburrida, porque es mucho dato, sobre todo de enfermedades cromosomales, pero tratamos de armarle todo el papel con toda la información que está ahí. ¿Sí? Que tiene datos de un lado, del otro, está todo ahí en el PowerPoint. ¿Sí? Vamos a ver a dónde podemos ver. Ustedes después lo leen, lo que no entienden nos preguntan y en la fecha próxima que llegue el examen, ahí qué entidades debemos conocer y qué no. ¿Sí? Porque hay algunas que son muy poco frecuentes. Bueno, por suerte, las enfermedades mitocondriales, algunas lisosomales de Gaucher pueden llegar a ver, pero ahora no son patologías muy frecuentes. En cambio, pero hay que empezar la patología, eso no les dijimos, generalmente uno arranca con las enfermedades o anomalías congénitas. Después vamos con la patología vascular, que en algunos órganos no hay anomalías vasculares, que lo vamos a mencionar. Después de lo vascular, lo inflamatorio, que puede ser o no infeccioso. Y después vamos a lo tumoral. Tumoral benigno y tumoral maligno. Más o menos, esos son los grandes caminos, líneas para estudiar esofagos, en cada uno de los órganos. ¿Sí? Y eso vamos a tratar de darles todo. En cuanto a recordatorio de la embriología, ¿se acuerdan que había un ectodermo general que se dividía en ectodermo superficial y el neuroectodermo? Ese neuroectodermo iba a dar origen en la tercera semana, a partir de la tercera semana, que se acuerdan que era lo que empezaba a pasar de todo, iba a dar origen a la placa neural. La placa neural iba a sufrir una serie de transformaciones, iban a formar pliegues neurales y algunas de estas células neuroepiteliales dejaban de expresar N-CAM, N-cadenina, N de neural. ¿Y se acuerdan que son las CAM, las cadeninas? Excelente, excelente. Moléculas de adhesión celular, que también se marcan por inmunohistoquímica y en algunas neoplasias están presentes, pero se usa muchísimo para la embriología. Entonces, esas células neuroepiteliales temporariamente dejan de marcar, se independizan del neuroepitelio y van a formar unas crestas neurales, que se acuerdan que eran muy viajeras, ¿no? Estas células neurocrestales entraban a dejar por todos lados. Luego ese futuro tubo con los pliegues se pliega por completo y se forma el tubo neural. Muy bien. Entonces ahí se forma el tubo neural. Ven que con la última imagen aquí tengo el tubo, tengo las células coloradas, las células neurocrestales viajando, y esto aquí es el ectodermo superficial. Aquí lo estamos viendo en vivo y en directo, estamos viendo el embrión todavía acostadito, ¿sí? Lo estamos viendo por la espalda. Bueno, ¿qué es importante recordar? Que este tubo neural tiene dos neuroporos, un neuroporo anterior y un neuroporo posterior. El primero que se cierra es el anterior, el último es el posterior. Pero se sabe actualmente que hay otros 5 puntos de cierre, que son cefálico, facial, que tiene que ver con encefalocélulas, después cuando hagamos las anomalías, cuando falla ese cierre, tenemos por ejemplo desde paladar el nido, labio leporino, encefalocele, cuando falla ese punto de cierre. Entonces, cefálico, facial, dorsal y lumbar, que tiene que ver con la espina bífida, y después me está faltando uno, que es el occipital, ¿sí? Que también tiene que ver con el cefalocele,
una cavidad, sí, es una cavidad bien líquida con contenido del sistema del tejido nervioso que al bebé sobresale a nivel occipital como su nombre indica. Ahí falló ese punto de cierre. Entonces, en la embriología, recordar para conocer la disgrafia los 5 puntos de cierre. Bueno, las moléculas, morgina, cordina, folistatina. ¿Se acuerdan que había a nivel de lo que sería la flexura cervical, el tubo neural cambiaba un poquito de forma? De la flexura para abajo seguía siendo un tubito perfecto que de hecho va a dar origen a la médula espinal. Y de la flexura cervical para arriba empezaba a dilatarse para dar las vesículas cerebrales, que se acuerdan en la tercera semana, en el prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. Después, en la quinta, el prosencéfalo se divide en diencéfalo y diencéfalo, el mesencéfalo se queda igual y el romboencéfalo se divide en mesencéfalo y mielencéfalo. Y después sigue la médula espinal. Muy bien, aquí estamos viendo imágenes reales, las flexuras, la médula espinal, bueno, el famoso neuroepitelio, que van a estudiar mucho más adelante en la parte del cuarto año, cuando ven patología de genitales, ovario y testículo. Hay tumores que son los teratomas, que son tumores que reproducen las hojas embrionarias. Cuando reproducen hojas embrionarias en estado maduro, es decir, yo veo un tumor de ovario que tiene pelos, tejido óseo, es decir, tejido maduro. Eso es un teratoma benigno, teratoma maduro. No se lo llaman benigno, teratoma maduro o inmaduro. Maduro. En cambio, si yo en corte histológico encuentro neuroepitelio, digo, uy, ya es preocupante, es un teratoma inmaduro, que evoluciona como un tumor maligno. Entonces, hay que acordarse un poquitito de ir a buscar el neuroepitelio en tumores que no tienen nada que ver con neuropatología. Pero bueno, aprovechamos para que vayan aprendiendo. Los distintos tipos celulares, esto nos va a ser de gran utilidad cuando estudiemos la patología tumoral. Ustedes tienen que recordar también la histología, ¿sí? Que hay neuronas, no nos interesa ahora si son motoras, sensitivas, piramidales, globosas, no importa. Yo lo he estudiado muy bien en histología. Pero sí saber que hay el neuroepitelio da origen a neuronas por todas sus distintas formas y la neuroglía. La neuroglía o macroglía está compuesta por los astrocitos y por los oligodendrocitos. Estos también van a sufrir. Después creo que, no sé si la semana que viene le voy a pedir a Mago, lo doy yo, una clase de lesiones elementales a nivel del tejido nervioso. ¿Qué significa neurona roja? ¿Qué pasa cuando hay infuria? Porque eso lo damos siempre. Pero como ninguna histoquímica, lesiones cerebrales son temas sueltos, a veces no está incluido en la agenda, pero lo damos igual y es la base para estudiar las demás patologías. Y un punto aparte es la microglía, que ustedes saben muy bien, es de origen mesodérmico. Y la microglía es el sistema inmune del tejido nervioso. Y de hecho, cuando se producen anomalías a nivel de la microglía, pueden desarrollarse tumores como los linfomas del sistema nervioso central. Estas entidades recién se le empezó a dar importancia cuando, por la infección por HIV y el desarrollo luego de la enfermedad SIDA, empezaron a aparecer en pacientes, este tipo de linfomas en el sistema nervioso central cuando no se veían prácticamente. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿se acuerdan el epitelio ependimario, la capa del manto, la capa marginal que da origen a la sustancia blanca? Bueno, no vamos esto tal vez es importante, recordar la ubicación de la médula espinal. Cuando cursen pediatría, recuerden que la médula espinal, en un primer momento, cuando se está desarrollando la médula, tiene la misma longitud. A medida que avanzamos, fíjense, aproximadamente en el quinto mes, las vértebras siguen creciendo, se siguen desarrollando, transformando a partir de las somitas,
la médula espinal queda ahí frenada. Y a partir de allí, la que prolifera y acompaña a las somitas es la dura madre, que se extiende hasta lo último. Pía madre y arañones forman el filum terminal y las raíces nerviosas salen bien oblicuamente en la famosa cola del caballo. Entonces uno tiene que acordarse que el recién nacido, la médula espinal activa, ¿sí?, la que es fundamental, termina aproximadamente a la altura del lumbar 3. Y en el adulto, la médula espinal termina aproximadamente entre la última dorsal y primera lumbar, ¿no? Eso obviamente también van a practicarlo clínicamente, no sé si ahora o en pediatría, pero eso obviamente para la necesidad a veces de hacer una función lumbar. Muy bien, plexos coroideos. Miren, recuerden que hay plexos coroideos, recordarlo. El encéfalo que está compuesto por cerebro y cerebelo, obviamente. Bueno, las características. Fíjense, hipófisis le vamos a dar un poco más de bolilla cuando estudiemos endócrino, la formación embriológica, ahora lo vemos, hipófisis. Pero como es un derivado diencefálico, muy bien. Ya vamos a las anomalías que nos podemos encontrar. Fíjense que es un feto humano de 25 semanas. ¿Y qué me llama la atención de esa superficie cerebral? ¿Está lisa? Muy bien, está lisa. ¿Sí? Esta superficie lisa en un feto de semana 25 es normal. ¿Sí? Si ya pasamos a una semana 28, ya tenemos que hablar de lisencephalía. ¿Sí? Ya hay una anomalía congénita. Pero hasta la semana 25, ese cerebro liso es perfectamente normal. ¿Sí? Es lo que sucede. Después se va ante la proliferación desigual que tiene el neuroepitelio, es que surgen las circunvoluciones, los surcos, ¿sí?, y la ubicación de los núcleos. Bueno, ahí se van desarrollando paulatinamente los lóbulos con sus funciones. Muy bien, otra cosa muy importante es el desarrollo de las comisuras cerebrales, esas fibras de sustancia blanca que conectan áreas equidistantes entre ambos hemisferios. ¿Cuál es la más importante sin duda? El cuerpo calloso. ¿Sí? De las comisuras cerebrales, la más importante es el cuerpo calloso. Hay una patología congénita, que la idea no se sabe cuál es el factor desencadenante, que es la genesia del cuerpo calloso, donde los pacientes pueden tener un cierto deterioro intelectual y tal vez son pacientes casi normales. ¿Sí? Pueden llegar a encontrarse el que hace pediatría o va a un hospital de derivación pediátrica, puede llegar a encontrarse con un pacientito de estas características. Bueno, como les hinchábamos siempre derivado de las crestas neurales, no va a ser experimental de examen, eso ya fue en otro momento. Mentira, después aparece mucho. Muy bien. Vamos entonces a algunas anomalías congénitas. Bueno, el término actual, muchos hablan de disgrafias, falta de cierre o anomalías de los cierres. Entonces, fallaron algunos de los cierres. A nivel dorsal y lumbar tenemos la espina bífida, a nivel cefálico falló ese punto de cierre y tenemos la encefalia y encefalocele, que después en el trabajo práctico vamos a trabajar con un chiquito anencéfalo. Falta de cierre facial, labio leporino para rendido, a nivel occipital, encéfalocele occipital. Es decir, actualmente se sabe cuando fallan esos puntos de cierre, podemos tener alguna de esas anomalías congénitas. Muy bien. Otra forma de clasificar las disgrafias, podemos decir que hay encefálicas o medulares. Encefálicas, encefalocele. Cele siempre es cavidad. Igual que patología cisto, con C y después con S, es también cavidad. Cistoadenoma. Es un adenoma que forma cavidad. Cistoadenoma. Encefalocele. Una cavidad que contiene tejido nervioso encefálico. Entonces puede ser meninge solamente, meningocele.
Meningoencefalocele contiene meninges y tejido nervioso. Y meningohidroencefalocele cuando además se desarrolla hidrocefalo. Anencéfalo, que algunos dicen, no, está mal, no es anencéfalo, es exencefalía. Porque en realidad, ¿qué sucede? Al no cerrarse el neuropolo anterior, el prosencéfalo fundamentalmente no evoluciona. Pero queda algo el neuroepitelio, como van a ver en la foto, van a ver como una masa vasculosa, rojiza, donde hay algunos elementos neuroepiteliales. Entonces no es que es anencéfalo, no es que no tiene algo. Y evidentemente, si recuerdan de la embriología, que siempre existe interacción entre las distintas hojas embrionarias, al no desarrollarse correctamente el neuroepitelio, tampoco se desarrolla la bóveda craneana. Entonces, finalmente es acráneo, anencéfalo. Acráneo está bien el término porque no hay bóveda, hay cara, hay víscero cráneo, no hay neurona. Las medulares, que son las más frecuentes, la espina bífida. La espina bífida oculta, donde simplemente una mácula con anexo piloso que se ve generalmente en la región dorsolumbar, sin ningún tipo de complicación. Ahí está más afectado el ectodermo al aparecer estas estructuras y los arcos vertebrales están simplemente hendidos. Ahora después lo tenemos escrito. Esa es una espina bífida oculta, que las abuelas decían, ay, tuvo un antojo. ¿Sí? Bueno, eran esas cosas que se decían. Y la espina bífida quística es cuando ahí ya tenemos falta de desarrollo de los arcos vertebrales y según se produce una cavidad quística y si está acompañado de meninges, meningocele. Si está acompañado de raíces nerviosas, meninges, mielomeningocele. O cuando no es directamente una abertura total, es una abertura en forma de libro abierto, hablamos de mieloquisis, que generalmente se acompaña de raquiquisis. Y el raquiquisis es cuando cada una de las vértebras están abiertas. Entonces, después vamos a ver, en alguna de las fotitos tenemos mieloquisis y raquiquisis. Acá tenemos un encefalocele, una espina bífida quística, que no sé qué tendrá en su interior, no sé si tiene meninge solo, hay que hacer el corte, el tallo, pero la copia. Y acá tenemos el acráneo anencéfalo. Ven que solamente tiene desarrollo de la cara, del víscero cráneo. Hasta muy bien. Bueno, acá les comenta meningocele, un poco la frecuencia, una cada 2000 recién nacidos, es decir, que no es una cosa muy frecuente, pero se ve. Bueno, aquí tenemos distintas formas de encefalocele, acompañado o no de tejido nervioso. Acá, también algunos en vez de hablar de anencefalía hablan de meroencefalía. Todo quiere decir lo mismo, que es falta de desarrollo de las vesículas cerebrales, fundamentalmente del prosencéfalo, por falta de cierre del neuropolo anterior. Pero lo que se ve es esa masa vasculosa con falta de desarrollo de la bóveda craneana. Uno de cada 1000 recién nacidos, defecto muy grave, porque en realidad viven muy pocas horas. Ustedes capaz si se meten en internet van a leer que uno vivió 2 meses. Es prácticamente, no sé, algo, pero es imposible. Hoy por hoy está toda esta cuestión de la interrupción legal del embarazo. ¿Sí? O sea, la mamá puede decidir si quiere continuar o no con ese embarazo. Sorprendentemente, la estadística marca que la mayoría de las madres quieren por lo menos pasar 2 o 3 horas con ese chiquito. Hay casos reportados, pero creo que el mayor fue 48 horas, una cosa así, en Inglaterra, en el caso de ese chiquito. ¿Fue en Inglaterra? Bueno, me viene Inglaterra a la cabeza, porque yo no soy acá. No sé. Pero bueno, hoy con el tema de la interrupción legal del embarazo, sorprende que muchas mamás o no quieran estar por lo menos con ese bebé que llegó el 9 meses en el embarazo. ¿Por qué más les habla de interrupción legal del embarazo? Porque el diagnóstico, con la metodología actual, se puede diagnosticar ya en la semana 10 y semana 8, ya
ya podemos tener indicio de que hay que investigar qué está pasando, por ejemplo, cuando un embarazo tiene polidramio. Es decir, el polidramio o algo está pasando a nivel del sistema nervioso central o a nivel del aparato urinario. No están colaborando lo suficiente en la formación del líquido amniótico. ¿Sí? Es decir, al no haber centros nerviosos, no deglutimos, ¿sí?, el correspondiente líquido amniótico y eso podría llegar a explicar. Entonces, el aumento del líquido amniótico es un signo indirecto y actualmente con las ecografías de tan buena definición, Ecografía transnucal. Esta particularmente. ven ahí la señal. Bueno, vale. Bueno, la espina bífida oculta es generalmente a nivel dorsal o dorsolumbar y la espina bífida quística, sí, algunas más impresionantes que otras, que pueden estar acompañadas o no de meninges, raíces nerviosas, sin tejido nervioso. Aquí en la espina bífida oculta hay una apófisis espinosa bifurcada, no hay una ruptura, ¿no? Es asintomática y se ve una mácula con hipertricosis e hiperpigmentación. Todos saben lo que es la hipertricosis, ¿no? Ah, bien, ¿Quedó claro? ¿Para todos? ¿Sí? Perfecto. La chiquitita tenía la foto, ¿vieron que estaban todos los pelitos? muy bien. Bueno, acá seguimos. Meningocele, ahí ya se empieza a complicar. Miren, mielomeningocele, 1 de cada 800 recién nacidos vivos. Sí, 75% de los casos diagnosticados como espina bífida. ¿Qué se usa en la mamá que quiere tener un bebé o que quiere ser mamá? ¿Qué se da? Excelente, ¿sí? Se da alrededor de 400 microgramos, ¿no?, de ácido fólico, aunque se sabe que uno con una dieta regular lo consume. Pero como se ha visto preventivamente que al dar ácido fólico disminuyó muchísimo la frecuencia de espina bífida. ¿Por qué? Porque estos chicos con espina bífida quística tienen complicaciones severas, ¿sí?, a nivel de miembros inferiores, del sistema vesicado, urinaria, y todo eso realmente muere por infección. Y las complicaciones de la cirugía, porque no se olviden que la cirugía se la hacemos pequeñito. ¿Sí? Muy poquitos días de vida se hace la cirugía y ustedes saben que un recién nacido tiene mucho más riesgos que un infante, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Capaz cuando cursen pediatría, no niños sanos que se ven cuarto, sino en quinto, ahí van a ver seguramente, porque se ve espina bífida. Bueno, mielosquisis. Ven aquí, el tubo neural no se cerró. Aquí tengo un chico con anencefalia, ¿no?, o con exencefalía, y también el sector correspondiente, ya médula espinal, también abierto, como si fueran las hojas de un libro abierto. Entonces, aquí no se cerraron ni las vértebras, ni se cerraron los pliegues neurales. Complicaciones muy severas, neurológicas, parálisis, generalmente parálisis de miembros inferiores. Y obviamente pérdida de líquido cefalorraquídeo. Bueno, otro concepto que si ustedes van al Gutiérrez, sobre todo yo he visto bastante en el Gutiérrez, de casos de hidrocefalia congénita. La hidrocefalia es simplemente el aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo. Generalmente hay un desequilibrio entre la producción y la reabsorción. Las causas pueden ser congénitas, que es lo que nos trata ahora, o adquiridas, que también porque corresponde al adulto. En el caso del adulto, pueden ser tumores benignos, como papiloma de los plexos coroides, hemorragias, infecciones, ¿sí?, que pueden producir una obstrucción que provoque el aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo. En el adulto, ese aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo va a producir hipertensión endocraniana, ¿sí?, o hipertensión. En cambio, en el niño, la hidrocefalia generalmente es obviamente congénita y está vinculada con
un desarrollo anómalo de alguno de los conductos. El más frecuente es la obstrucción o obliteración total o parcial del acueducto de Silvio. ¿Se acuerdan cuando estudiamos mesencéfalo? Que el mesencéfalo sufría cambios salvo el desarrollo del acueducto de Silvio, que tenía que tener un tamaño relativamente importante. Si ese tamaño está disminuido, puede producir una hidrocefalia. Realmente, dentro de las causas congénitas, lo más frecuente es la afectación del acueducto de Silvio. Entonces ustedes van a leer que puede haber una forma congénita donde generalmente cuando el chiquito nace, obviamente no está cerrada la sutura, está la fontanera, entonces lo más llamativo es el aumento del perímetro cefálico. En el adulto, la hipertensión hemorrágica. Puede ser comunicante cuando está obstruida la vía subaracnoidea, incluidos los puntos de la absorción, no comunicante cualquier punto del bloqueo, cualquier sector del sistema ventricular. Y lo más común es a nivel del acueducto de Silvio. Bueno, aquí vemos algunas fotos de estos chiquitos con hidrocefalia y hasta tanto se decide la cirugía, generalmente se hace una derivación o ventrículo atrial o ventrículo peritoneal. Bueno, la microcefalia se puso hace unos años de moda con el virus Zika y chikungunya. ¿Se acuerdan que las infecciones virales producían microcefalia? Disminución del crecimiento del encéfalo. Ven que tiene muy bien desarrollado el viscerocráneo, ¿sí? Y el neurocráneo está, pero está menos desarrollado. Hay un retraso mental, obviamente, y puede ser de causa genética, exposición de la mamá a radiación, algunos medicamentos, y subrayamos Zika, porque estuvo en ese momento, digamos. No permitir el citomegalovirus porque iba a ser un Sí, aparte del citomegalovirus lo ven van a ver en patología placental. Bueno, esta parte estamos. Vamos entonces en otro PowerPoint, que obviamente no vamos a llegar, pero bueno, vamos a tratar de orientarnos. Malformaciones, que gran parte ya las vimos, y enfermedades metabólicas. ¿Por qué metabólicas y genéticas? Porque generalmente está afectado el gen de alguna enzima. ¿A nivel de dónde? A nivel de los lisosomas y alguna que otra a nivel de los peroxisomas. Por eso metabólicas y genéticas. Después mencionamos algunos cuadros de toxicidad, algunos déficits vitamínicos que también pueden producir trastornos. Bueno, el Robbins van a ver que la anterior clasificación está sacada del MUN, del LAMDA, que ellos lo entraron desde ese lugar. En cambio el Robbins lo clasifica distinto. Él habla de defectos del tubo neural, que es más o menos lo que vimos. Defectos de la fosa del prosencéfalo, defectos en la fosa posterior chiquita o agrandada, y las dos, más que vamos a mencionar, y la siringomelia e hidromelia, que no son muy frecuentes realmente. Entonces, defecto del tubo neural lo vamos a pasar rápido porque es lo que acabamos de ver. Ustedes lo van a leer, lo explica con otras palabras, pero es exactamente lo mismo. Así que a no preocuparse. Encefalocele, espina bífida, muy bien. Esto no lo habíamos estudiado todavía. Alteraciones a nivel del prosencéfalo, que es la vesícula anterior. La vesícula es la primero que aparece, ¿no? Que corresponde al cerebro anterior. Entonces, puede haber polimicrogilia. Polimicrogilia quiere decir que las circunvoluciones son anómalas. Entonces, esto puede producir megaencefalía, es decir, un cerebro con mayor volumen, microencefalía, volumen disminuido, o la lisencefalía, que habíamos visto el ejemplo del feto de semana 25, que eso era normal. Después, la holoprosencefalía, que es el cíclope, ¿saben qué es un cíclope? Claro, que tiene un solo ojo, esos monstruos de la mitología griega, así.
A veces agenesia del cuerpo calloso se entera los padres a través de la consulta con el psicopedagogo, la psicopedagoga en los colegios. Pues muchas veces son bastante normales. Sutil, es muy sutil. Bueno, polimicrogiria, como les decía, es la pérdida del contorno externo. ¿Ven que ahí macroscópicamente se ve rara? Están los surcos y circunvoluciones, pero están como incompletas. Miren, cuando uno ve el encéfalo, el cerebro, los surcos son como callecitas, bien delimitadas, más está fijado por humor. En cambio acá es muy irregular, de aspecto pequeño, irregular, muy numeroso. Después, cuando uno va al corte histológico, en la polimicrofilia, el problema está que las capas a nivel fundamental del cerebro, en vez de ser 6, son 4, como si fuera el encéfalo. Entonces, eso afecta sin duda el desarrollo intelectual. La lisencefalía es directamente la ausencia de circunvolución. Entonces, ustedes, por ejemplo, para ya ir practicando, puedo decir que estoy viendo una pieza de necropsia. Esto no es una pieza quirúrgica, ¿no? Una pieza de necropsia en la cual veo parte de las meninges, ven todos estos trayectos, son trayectos vasculares, generalmente venosos, por eso se ven tan oscuritos, y la superficie externa, en este caso, la veo lisa, ¿sí? Entonces la pieza de necropsia que corresponde al cerebro, donde veo la superficie meninges con algunos vasos venosos que se evidencian, por todo, si los veo bien es porque están dilatados y conectan sin sangre, y la superficie lisa. Y así uno puede describir que está para 10. ¿Puedo hacer una pregunta como alumna? A ver. Si yo voy a ser ginecólogo, voy a ser cirujano, ¿para qué quiero saber entender mi forma de anatomía patológica? ¿Puedo contestar? Y porque es Porque me fundamental. interesa, yo voy a ser ginecólogo. No, pero ustedes, porque así de esa manera pueden hacer una correlación clínica patológica, pueden explicarle al paciente, ¿sí? Obviamente, el que va a hacer ginecología le va a interesar más cuando hagamos histología foliativa, papilomavirus, tumores, pero todo esto se van a encontrar, ustedes lo van a ver. Imagínense, perdón, imagínense ustedes médicos el día de mañana, consultorio, llega su paciente que usted le mandaron una biopsia, se sienta la señora, tome doctor el informe de anatomía patológica. ¿Y ahora qué hago ustedes? ¿Sí? Porque ¿qué es el informe de anatomía patológica? La macro, lo que les está contando Sil, la micro, la descripción de ese tejido y el diagnóstico. Si ustedes van a pasar papelera delante de la paciente, por algo tienen 3 años de patología en la facultad. ¿Sí? ¿Está bien? Es re importante lo que les está diciendo Sil con esta descripción macro. Porque es lo que van a ver todos los días. Claro, después cuando Maru les dé la clase de macro, de micro, de las lesiones elementales, es fundamental, por lo que habíamos dicho, se correlaciona con la clínica, se correlaciona con imágenes. Es a veces muy triste recibir en el servicio a residentes, a veces del tercer año, que no entienden ni que le estamos diciendo. A veces da vergüenza ajena, ¿no? ¿De dónde estudió? Y no quisiéramos que fueran malucos. Por eso hinchamos tanto con la descripción. ¿Sí? No importa que capaz, bueno, sí importa porque usted tiene que aprobar la materia. Pero lo que les tiene que quedar claro es cómo se ven las cosas, cómo las tengo que describir, cuándo tengo que sospechar que algo no está bien. ¿Sí? Y me tengo que preocupar y acelerar la cirugía o la extracción de la lesión. ¿Sí? Eso es lo que más nos interesa y lo que les va a servir. Bueno, la holoprosencefalía es la separación incompleta de los hemisferios a lo largo de la línea media, entonces queda un hemisferio cerebral único, un ventrículo único, falta el surco longitudinal medial, y bueno, pueden afectarse los nervios, los nervios somatorios, por ejemplo. Se da con cierta frecuencia la trisomía del par 13, ¿se acuerdan que estaba el síndrome de Edwards, el de Pató, la trisomía 13, 18, que son algo
Las mamás diabéticas, obviamente no controladas, están descritas algunas malformaciones, como también las mamás cocainómanas o marihuana, también, o alcoholismo, el síndrome alcohólico fetal, que produce malformaciones importantes en el bebé. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Si bien el embarazo es un estado fisiológico, hay ciertos recaudos que deben. Muy bien, la genesia del cuerpo calloso, lo que comentaba, falta precisamente esta comisura de conexión tan importante y muchos tienen un retraso mental o pacientes, como dicen, clínicamente normales. Bueno, anomalías de la fosa posterior, que se ve bastante en pediatría, los tumores pediátricos son los tumores de la fosa posterior, así que van a ver que pediatría tiene una importancia descomunal hablar de la fosa posterior. Entonces, hay dos malformaciones que son el síndrome de Arnold-Chiari y el de Dandy-Walker. Yo no he visto ninguno. Vos capaz que le posás. Arnold-Chiari, fosa posterior pequeña, van a ver que hay dos tipos. Dandy-Walker, fosa posterior aumentada de tamaño y generalmente aparece un quiste, como tal vez más fácil de ver. Entonces, tipo 1, las amígdalas cerebelosas se caen por el canal vertebral, obstruyendo el flujo del líquido cefalorraquídeo. Y la tipo 2 se asocia con el mielomeningocele, hidrocefalia, además de esta herniación cerebelosa. Dandy-Walker, hay ausencia de vermis y generalmente en la línea media aparece esta estructura quística. Y no solamente aparece eso, sino también hay anomalías a nivel de algunos núcleos basales. Bueno, estas dos, la verdad, son muy poco frecuentes, siringomielia e hidromielia. La siringomielia es una cavidad llena de líquido cefalorraquídeo que se labra en la parte interna de la médula y a veces se asocia con Arnold-Chiari. E hidromielia es la expansión del canal central de la médula, ya sea en forma continua o en forma discontinua. Se asocian con otras anomalías y tiene un déficit fundamentalmente sensitivo. No hay déficit motor en estas dos raras entidades. Bueno, arriba, siringomelia, ven que se forma, en este caso, dos cavidades en el espesor de la médula espinal. También tiene hidromelia porque ven que hay una expansión del canal central, igual que en el B, y la C directamente falta de sustancia blanca, mielomalacia, obviamente falta de sustancia blanca a nivel de médula espinal. Son cuadros realmente bastante raros. Bueno, seguramente, lamentablemente, alguna vez habrán escuchado si este chiquito que tiene este problema del comportamiento ha tenido parálisis cerebral. ¿Sí? Está incluida dentro de lo que se llama la lesión cerebral perinatal. El niño desarrolla un déficit motor relacionado con, puede ser a causa de una hemorragia intraparenquimatosa, complicaciones azarosas como en la ulegiria, que es la gliosis que altera las circunvoluciones, el status marmoratus, que es pérdida neuronal y gliosis. Cuando tengamos la clase de lesiones elementales, van a ver que siempre que hay pérdida neuronal hay gliosis. Es decir, el tejido nervioso trata de reponer el espacio. Lo que pasa es que no forma neuronas, sino forma glina, una cicatriz. Y bueno, estas dos entidades, el chiquito desarrolla coriotetosis, severos trastornos en el movimiento, y la otra causa de parálisis cerebral, los infartos isquémicos focales, ya sea en la sustancia blanca o en los hemisferios. Bueno, estas enfermedades de almacenamiento neuronal. Enfermedades de almacenamiento antiguamente se las llamaba tesaurismosis. Si eran entidades en las cuales se acumulaban sustancias. Generalmente, ¿dónde se acumulaban? En los macrófagos.
Los macrófagos funcionan para eso, todo aquello que no sirve, lo vitamina y demás, el macrófago va a fagocitar. Fagocita para segmentarlo, destruirlo, degradarlo. Pero la patología se debía que faltaba alguna enzima, qué sé yo, una glucocerebrosidasa, una galactosidasa, entonces empiezan a acumularse glucolípidos, gangliósidos, que eran entre los macrófagos y en algunos tejidos muy sensibles como es el tejido neuronal. También algunas entidades afectan el hígado, el bazo, ¿sí? Dentro de las más conocidas tienen el Gaucher, que produce un impacto en freno legal muy importante, y los pediatras realmente hablan de que hígado y vaso grande o es una leucemia amiloide, o es un Gaucher, o es, no me acuerdo qué infección importante, que son las que más producen el parto de esplenomegalia importante, y parece que en un niño se pase. Muy bien. Las leucodistrofias, que tuvieron su moda años atrás, 40 años atrás, cuando hubo una película, seguro que la han visto, un aceite para Lorenzo, ¿no? Sí, aceite para Lorenzo. Aceite para ¿Quiere Lorenzo. ver? Con Susan Sarandon, excelente actuación, que fue un caso real. Un chiquito que nació con la adrenoleucodistrofia, o síndrome de Zellweger, en el cual no solamente se afecta la sustancia blanca, sino también la corteza suprarrenal. Los dos papás eran bioquímicos e inventan un aceite que le permitió al niño vivir hasta los 14. No me acuerdo, te voy a decir cualquier cosa, pero sé que Vivió un montón. Y ahí describe perfecto el cuadro. Muy interesante. La adrenoleucodistrofia, que acá la tenemos en tercer lugar, el síndrome de Zellweger, es la más conocida a través de este caso, y es una enfermedad en realidad no de los lisosomas, sino de los peroxisomas. ¿Sí? No sé si se acuerdan que los peroxisomas eran lo que nos permitía degradar el peróxido de hidrógeno. Entonces, de esa manera no formamos radicales libres. Yo se lo digo así, muy bruto, muy general, ¿no? Es un poquito más desarrollado. Y las encefalopatías mitocondriales, generalmente de herencia ligada al X, ¿no? No solamente afecta el sistema nervioso, sino músculo, las fibras rojas sobre todo, e hígado, sino que hay muchas mitocondrias, que no solamente se compromete el sistema nervioso. Esto lo vamos a... Es muy interesante, miren ahí en el centro ven una neurona cargada de este lípido debido a la falta de la exosaminidasa A. Abajo en la microscopía electrónica, todas estas estructuras que parecen lamelares como una escarapela, son lisosomas con el depósito del gangliosio debido al déficit de la enzima. Entonces se puede ver en la histología y en la microscopía electrónica. Bueno, Luxor-Fablu, que seguramente lo han visto con Inés, que se usa mucho para la fricción del tejido nervioso, y aquí las neuronas cargadas con este acúmulo lipídico se ven de color celestito. Y aquí tenemos las imágenes de estos cuerpos lamelares que son los lisosomas enfermos. Bueno, la enfermedad de Gaucher, que también es una de las, como les decía, de los hígados y vasos de gran tamaño en pediatría. Y en la histología este es un macrófago que los antiguos patólogos, que eran más románticos que los actuales, le decían en papel de seda arrugada. ¡Qué ternura! Yo me imagino, hace años que no se ve un papel de seda, salvo en una florería. El papel de seda, cuando se arruga, tiene esa imagen que están viendo las chicas, me miran, y ella pobre se tapa la boca. No, decirles desde el principio que tienen mucha imaginación en patología. Grano de café, pochoclo, Sal y pimienta. Sal y pimienta, bueno, ahí tenemos el papel especial, ya se van a ir enterando. Bueno, así no es que hemos tomado ni no tenía nada el café, pero es así la descripción. Bueno, las leucodistrofias, hay otras variedades, como le digo, la más conocida es la de Zellweger o adrenoleucodistrofia, por una cuestión marketinera, ¿no? Bueno,
Acá enfermedades mitocondriales. Fíjense, está todo descrito, todo prolijito. Bueno, capaz, algo que sí les va a interesar, los trabajos clínicos, medicina familiar, déficit vitamínico de B1, el beriberi, la encefalopatía de Wernicke, el síndrome de Korsakoff, ¿no? En los pacientes alcohólicos. ¿Cómo, Maru? Beriberi no seguido, pero debe ser más que suele aparecer en clínica. Claro, no patología, nosotros ahí nada. Déficit de B12, donde hay síntomas neurológicos y anemia. Post-trastornos metabólicos, los cuadros de hipoglucemia generalmente afectan neuronas importantes como son las piramidales y las de Purkinje. La hiperglucemia, sobre todo, les hablan, los terapistas tienen pánico en la corrección rápida de la hiperglucemia, porque eso puede producir cuadros de edema cerebral. Entonces hay que ir con muchísimo cuidado. Y la encefalopatía hepática. Trastornos tóxicos, intoxicación con monóxido de carbono, metanol. ¿Se acuerdan que hubo un momento que hubo unos vinos contaminados y murió mucha gente con alcohol etílico, el alcoholismo crónico, el síndrome alcohólico fetal? Si quieren, para no olvidarse de algo del alma, los defectos, no solamente los fenotípicos, que sería lo de menos, sino el defecto neurológico que produce el alcoholismo crónico en la mamá, lesiones por radiación. Bueno, ya, llegamos a las 6 en punto, viendo todo, un poco a las corridas, pero bueno, se entendió más o menos. Lo que nos preocupa realmente es el idioma. Aprendan la receta de a poquito, lo van a lograr. ¿Sí? Bueno. Ahí le dejé escrito mi mail. Parezco que estoy deprimida, porque mira, empecé con la letra grande. No, estoy normal. Me deprimo después como si les va mal en los exámenes.